El multimillonario Alexander Carter, conocido por su corazón frío y su imponente imperio, nunca imaginó que un solo momento podría cambiar su vida. Un niño con ropas andrajosas le dio una pintura de su mansión lujosa, y eso lo conmovió. ¿Y si ese niño supiera algo más que cómo es su mansión? ¿Y si tuviera la llave de una parte perdida del pasado de Alejandro? No vas a creer la sorpresa que viene después. Esto no es solo una historia sobre un niño mendigo, sino sobre un secreto que perseguirá a Alejandro por el resto de su vida. Créeme, ni siquiera puedes imaginar cómo termina esta historia. En una tarde fría y sombría, el multimillonario Alejandro Carter se detuvo con su auto en un semáforo y vio a un niño pequeño y andrajoso parado junto a la acera. El niño dijo: «Señor, por favor, compre mi dibujo. Tengo mucha hambre». El niño extendió la mano sosteniendo un pedazo de papel arrugado. Alejandro Carter era del tipo que todos temían, un hombre de 45 años y uno de los más ricos de la ciudad. Poseía rascacielos y su nombre resonaba en las salas de juntas de todo el país. A pesar de su gran riqueza, no tenía familia ni verdaderos amigos, y su corazón llevaba mucho tiempo frío. Su vida era solo trabajo, prosperaba con el control, el poder y el dinero, mientras que las emociones, según él, eran para los débiles. Ese día fatídico, Alejandro regresaba a casa de otra reunión de alto nivel que había salido exactamente como lo había planeado. Lo tenía todo: una mansión enorme en las afueras de la ciudad, autos de lujo, aviones privados y un mundo que se sometía a su voluntad. Mientras su elegante auto negro se acercaba al semáforo, una pequeña voz interrumpió sus pensamientos. La escuchó decir: «Señor, por favor, compre mi dibujo. Tengo mucha hambre». Volteó y vio a un niño de unos 7 u 8 años. El niño vestía ropa vieja y demasiado grande para él. Su rostro estaba pálido y parecía hambriento, y en su pequeña mano tenía una sola hoja de papel. El primer instinto de Alexander fue ignorar al niño. Ya estaba acostumbrado a los mendigos, a los necesitados, a aquellos que buscaban limosna. Siempre pensaba lo mismo: era el problema de otro, el fracaso de alguien más. Pero los ojos del niño lo detuvieron. Bajó la ventana y llamó al niño, quien se acercó. Levantó la hoja de papel y Alexander la tomó. Lo que Alexander vio no era simplemente un garabato de un niño. El dibujo era primitivo, pero llamativo. Mostraba un palacio lujoso, un palacio que le resultaba inquietantemente familiar. La mano de Alexander tembló un poco mientras sus ojos recorrían los detalles. No era solo un palacio, era su palacio. Los jardines extensos, las ventanas altas, la fuente en el patio. Todo estaba ahí, dibujado con precisión por la mano de un niño que no conocía el palacio. Pero eso no fue lo que sorprendió a Alexander. Lo que realmente lo impactó fue que había dos personas de pie frente al palacio. En el dibujo había un hombre alto con un traje negro y a su lado un niño pequeño que le tomaba la mano. El corazón de Alexander latió con fuerza y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que el hombre en el dibujo era él mismo, sin lugar a dudas. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía ese niño mendigo saber detalles tan íntimos sobre su vida? ¿Su casa? ¿Quién era ese niño? Alexander se sintió realmente impactado y no pudo hablar. Finalmente, Alexander logró preguntar: «¿De dónde aprendiste a dibujar esto?». El niño miró hacia abajo y dijo tranquilamente: «No lo sé, señor. Es solo algo que veo en mi cabeza a veces. Mi mamá siempre decía que tengo mucha imaginación». Alexander le preguntó: «¿Dónde está tu mamá?». El niño, con los ojos llenos de tristeza, dijo: «Mi mamá falleció el año pasado. Ahora no tengo a nadie, señor. Solo quería vender mi dibujo para comprar algo. Comerlo». Alexander sintió una opresión inusual en el pecho, una sensación que no había sentido en años. ¿Es compasión? No es solo compasión, es un sentimiento raro. Solo tenía que conducir lejos, tirar el dibujo a un lado y seguir con su vida. Pero algo lo detuvo. Extendió la mano hacia su billetera, sacó un billete nuevo y se lo dio al chico diciendo: «Toma esto, es suficiente para la comida». Los ojos del chico brillaron, pero negó con la cabeza y dijo: «No puedo aceptar esto gratis. Señor, debe quedarse con el dibujo». Alexander miró al chico por un largo momento. Luego puso el dibujo en el asiento a su lado. El chico sonrió agradecido mientras tomaba el dinero. «Gracias, señor, muchas gracias». Antes de que Alexander pudiera decir algo más, el semáforo se puso en verde y los autos detrás de él empezaron a tocar la bocina, así que condujo lejos mientras observaba al chico por el espejo de su auto. Pero mientras se alejaba rápidamente, el dibujo seguía grabado en su mente.
Era demasiado extraño para ignorarlo y demasiado conmovedor para olvidarlo. Esa noche, Alexander se sentó en su amplia sala de estar y puso el dibujo sobre la mesa frente a él. No podía deshacerse de la sensación de que el dibujo del niño era más que una simple coincidencia. Había algo sumamente inquietante. ¿Cómo pudo el niño retratar su vida con tanta precisión? Cuanto más lo miraba, más parecían cobrar vida los detalles. El palacio, el hombre niño, todos eran recuerdos que salían a la superficie, recuerdos que había enterrado profundamente hace mucho tiempo. La infancia de Alexander no fue normal. Creció en una familia pobre y él mismo era ese niño hambriento. Su madre murió a una edad temprana y su padre desapareció y lo abandonó. Alexander luchó mucho para escapar de esa vida y construir su imperio, dejando el pasado atrás. Pero ahora, mientras mira el dibujo, todos los recuerdos volvieron a él de nuevo. Durante los siguientes días, Alexander no podía pensar en nada más que en ese dibujo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el palacio. El hombre niño sentía que debía encontrar al niño otra vez, para entender la razón de ese extraño sentimiento que había sentido. Pero la ciudad era enorme, y encontrar a un solo mendigo en un mar de gente era imposible. Con el paso de las semanas, el niño seguía persiguiéndolo. Su obsesión creció, afectando su trabajo. Estaba distraído, emocionalmente alterado. Dejó de ir a reuniones y surgieron rumores sobre él. Entonces, un día, mientras salía de su oficina, Alexander vio al mismo niño parado en la misma esquina donde se habían encontrado antes. Esta vez no dudó y se acercó al niño. Alexander, arrodillándose para mirar al niño a los ojos, dijo: «Oye tú, quiero hablar contigo». El niño lo miró sorprendido, pero no tenía miedo, y le dijo: «¿Está todo bien, señor?». Alexander respiró y preguntó: «¿Este dibujo? ¿Cómo supiste del castillo? ¿Sobre el hombre?». El chico parecía confundido. «No lo sabía, señor. Ya le dije, es solo algo que veo en mi cabeza y no sé por qué». El corazón de Alexander latió fuerte y preguntó: «¿Cómo te llamas?». El chico dudó. «¿Ethan?». Alexander dijo: Ethan, ¿tienes algún lugar a donde ir? ¿Alguna familia?». Ethan negó con la cabeza. «No, señor. He estado solo por un tiempo». Sin pensarlo, Alexander tomó una decisión impactante y dijo: «Ven conmigo». Los ojos de Ethan se abrieron de sorpresa. «¿A dónde, señor?». «A mi casa. Creo que estamos conectados de alguna manera, y necesito saber por qué». Cuando Alexander llevó a Ethan a su palacio, los empleados se sorprendieron. Durante todos sus años trabajando con Alexander, nunca lo habían visto mostrar tal amabilidad hacia nadie, y mucho menos hacia un niño de la calle. Pero Alexander sentía algo más profundo, algo que iba más allá de la simple caridad. Tenía que entender al chico y su extraña habilidad. Pasaron los días y, mientras Ethan se instalaba en la casa de Alexander, empezaron a aparecer más cosas extrañas. El chico se sentía atraído por ciertas habitaciones del palacio, una de las cuales Alexander rara vez visitaba él mismo. Ethan solía quedarse mirando las paredes o los muebles antiguos como si tuvieran significados ocultos. Luego, una noche, Ethan hizo una pregunta inimaginable. Ethan preguntó con vacilación: «Señor, ¿cuál es la historia del niño que vivía aquí antes?». Alexander se quedó paralizado. Había un niño que realmente vivía en el palacio hace años, pero han pasado muchos años. Alexander se sintió confundido. «¿Cómo podría saberlo Ethan?». Alexander preguntó con voz tensa: «¿Qué niño?». Ethan dijo con la mirada perdida, como si estuviera recordando: «El que jugaba en los jardines era feliz aquí hasta que ya no volvió». También los recuerdos se agolparon en la mente de Alexander. Había un niño que era hijo de un pasado que él intentaba olvidar desde hace mucho. Su hijo murió en un trágico accidente cuando era un niño pequeño, pero nadie sabía sobre eso. Alexander mantuvo esa parte de su vida cerrada, incluso para sus socios más cercanos. El dolor era intenso, pero las palabras de Ethan lo trajeron todo de vuelta. La tristeza, la pérdida, la culpa. Había enterrado eso muy profundo y se enfocó en construir su imperio para olvidar el dolor. Pero ahora, parece que el pasado ha encontrado la manera de regresar a él a través de un niño que no debería saber nada de esto. Alexander ya no podía negar la verdad. El extraño conocimiento de Ethan sobre el palacio y su dibujo preciso no eran normales, era algo imposible de ignorar. Tomó la mano de Ethan y lo llevó a la antigua habitación de los niños, que había quedado igual desde la muerte de su hijo. Al entrar, Ethan sonrió y susurró: «Esta era su habitación.
Se sentaba junto a la ventana esperándote para que volvieras. Alexander contuvo la respiración, pues a menudo estuvo ausente en la corta vida de su hijo por su trabajo y búsqueda de riqueza. Pensaba que todavía tenía más tiempo, pero el destino no le dio suficiente tiempo. Los ojos de Alexander se llenaron de lágrimas mientras se arrodillaba junto a Ethan, y entre lágrimas le preguntó cómo sabía todo eso. Ethan lo miró con ojos conmovedores y dijo: «No lo sé, solo lo siento». En ese instante, Alexander comprendió. Ethan no era un niño común. Era un mensajero, un recordatorio del hijo perdido y del amor dejado al buscar riqueza. El niño en el dibujo no era solo un personaje al azar, era el hijo de Alexander extendiéndole la mano desde el otro mundo, extendiendo la mano a través de Ethan. En las semanas que siguieron, la vida de Alexander cambió de maneras que nunca habría imaginado. Adoptó a Ethan y le dio al niño el hogar y la familia que nunca conoció. Pero lo más importante, Alexander encontró algo que había perdido hace mucho tiempo. Encontró su corazón. La mansión, antes símbolo frío de riqueza, se volvió un hogar lleno de risas y amor. Ethan sanó las heridas que Alexander cargó por mucho tiempo. Y al final, no fue el dibujo del niño lo que cambió la vida de Alexander, sino el amor que redescubrió en un niño que lo devolvió a la vida. Halló el pasado y, pese al dolor, logró reconciliarse con el presente.